Porque dicen que los amedrentan primero, que les van a matar a la familia, que les van a atentar contra la integridad de los miembros de la misma familia. Entonces, la recomendación mayor. Esa es la primera metodología que usan estos tipos de delincuentes, grupos organizados, utilizar la amenaza en contra de la vida, sus bienes o sus empleados para realizar este tipo de constreñimiento, amenazas a las víctimas con el fin de ¿qué? De conseguir un pago económico a supuesta o dicha organización. Mediante estas amenazas muchas veces aducen ser integrantes del ELN, de FARC o del Clan del Golfo o delincuencia común, aduciendo que si no hacen acceso a esos pagos o a esas exigencias extorsivas, van a atentar en contra de la vida. ¿Cuál es la primera recomendación que yo le doy? Ante una llamada telefónica, nunca demos los datos o confirmemos si en verdad somos aquellas personas a las que quieren contactar. Debemos ser muy cuidadosos y muy curiosos a la hora de dar nuestros datos telefónicamente. Y, aló, buenos días, ¿con quién hablo? ¿Con quién desea hablar? Muchas veces se hacen pasar por entidades crediticias. Si las entidades crediticias nosotros somos clientes, ellos son quienes nos tienen que aportar los datos a nosotros y nosotros no a ellos. Por ejemplo, buenos días, soy de Bancolombia, ¿usted es el señor? ¿Con quién hablo? No, si usted me está llamando a mí es porque yo tengo un servicio con usted. ¿Con quién desea hablar? Confírmeme o deme por lo menos mis 2 primeros nombres y yo le confirmo mi apellido. O deme los 4 o 5 primeros números de mi cédula, yo le confirmo los 2 siguientes. De forma también, si hay en algún evento que nos lleguen a llegar de manera presencial, lo que tenemos que hacer es tomar contacto con la línea a nivel nacional del 165 o llegar directamente hasta el Gaula para que personas idóneas y expertas le digamos qué hacer, qué debe contestar y cómo debe manejar el caso ante un tipo de extorsión clásica o presencial en caso de que sea algún grupo delincuencial organizado o armado. Mayor, ¿qué deben hacer estas personas cuando reciben una llamada pero se hacen pasar por familiares? Preguntar con las contrapreguntas que yo le estoy dando. Si yo sé, muchas veces me llaman que estoy del exterior, pues si yo tengo duda que me están contactando por Messenger y yo tengo el número de esa persona, ¿qué debo hacer? Contactar a la persona, hacerle llamados si en verdad ella me está escribiendo vía internet, por Messenger, por Facebook, porque esa es una de las modalidades que usan estos delincuentes, haciéndose pasar por un familiar que muchas veces le dicen hermano, y le dice, ay Luis, ya tiene el primer nombre, y por ahí los delincuentes van a empezar a desplegar su actuar delictivo para poder enredar a la víctima y luego poderle sacar de manera falsa o engañosa dinero. Mayor, particularmente fui víctima de la modalidad de falso servicio. Me ubicaron para prestar un servicio de fotografía y video. Ellos ya sabían los datos, es más, sabían una persona con la cual yo había trabajado. Me dirigí hacia el lugar fui a Puerto Santander y allí me contactaron diciendo que era del ELN y sí fui víctima y se pagaron varios millones de pesos. Muchas veces, ¿qué pasa con esto? Los datos personales los sacan de bases de datos o muchas veces de las redes sociales en las que nosotros no cerramos ese círculo de amistades que tenemos en nuestras redes sociales. ¿Cuál es la recomendación que yo les doy a ustedes como Gaula? Antes de aceptar una invitación de una persona que yo no conozco, verificar si esa página es confiable. Muchas veces de esos tipos de falsos servicios se hacen pasar a nombre de empresas que sí pueden existir porque muchas son públicas y aducen necesitar un servicio. Si yo tengo duda de esa empresa, porque normalmente una empresa no contacta así a los que necesitan que le brinden los servicios, yo devolver y verificar si esos datos, esa persona que me está pidiendo ese servicio, si es dueña o trabajador de dicha empresa. ¿Por qué? Muchas veces empiezan a realizarnos las llamadas, se hacen pasar a nombre de dicha empresa, nos piden a un punto y a la persona que mandan a ese punto, al que pidió el servicio inicialmente, que fue el de la empresa, por favor, deme el número del conductor. A ese conductor lo empiezan a llamar y cuando llega al punto le dicen, no, es que ya no es ahí, estoy a 3 kilómetros, zona rural. Y lo empiezan a engañar y a jalarlo a una parte donde no tenga señal y luego contactan al conductor vía telefónica, aducen ser del ELN, manifiestan tener zona de injerencia
o que tienen un francotirador y que si ellos dan aviso a las autoridades van a ultimar o van a atentar en contra de la vida de este conductor. Mientras tanto, llaman a la persona a la que le pidieron inicialmente el servicio y le manifiestan lo mismo, que supuestamente tienen secuestrada a la víctima, que si no hacen caso a las exigencias van a atentar en contra de ella. Hay una particularidad, que muchas veces en esas llamadas ustedes escuchan al conductor y van a decir, sí tienen a la persona. ¿Qué pasa? Estos delincuentes nunca le dejan colgar la llamada al conductor que está en la zona. Lo que hacen es hacer un tree line o una teleconferencia y le dan las instrucciones al conductor que hable cuando ellos le den la orden de hablar, y por eso cuando ellos le dicen, mira, aquí lo tengo, él empieza a hablar y usted piensa que él está retenido por esos actores criminales. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya en muchos casos hemos podido identificar el factor, y gracias a la oportuna denuncia y a la información de que nos dan las víctimas, hemos logrado ubicar a las personas en zonas rurales, tanto de la metropolitana de Cúcuta como en el departamento de Norte de Santander. Medidas para prevenir esas llamadas desde cárceles. Desde la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, en cabeza de mi general Fabián Cárdenas, se viene realizando una actividad semanal de atacar a todas las cárceles a nivel nacional mediante registros y allanamientos a puntos localizados y a patos localizados que ya tenemos identificados para atacar, incautar todo este tipo de móviles celulares, SIM-cares, mediante parte técnica también hacer los bloqueos para que estos delincuentes no puedan realizar dichas llamadas, y también por medio de la Fiscalía General de la Nación se vienen realizando las actividades investigativas con el fin de dar captura a los cuentavientes, que son los colaboradores de ellos en la calle, para cobrar dichos dineros y para imputarle estos delitos a estos delincuentes que se encuentran dentro de los centros carcelarios. Listo, de esta manera finalizamos la rueda de prensa aquí en el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta.